Hola, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro tercer encuentro, la clase 1C, siguiendo la nomenclatura de la que hablamos en la clase anterior. Y hoy sí ya vamos a entrar en tema, en la sustancia de nuestro curso, que es ¿qué es la filosofía? Vamos a ver que la filosofía es una disciplina de pensamiento que en sí mismo es difícil de definir. De hecho, que sea la filosofía es en sí mismo un problema filosófico. No todos los filósofos han estado históricamente de acuerdo respecto a cuál es la verdadera esencia del saber filosófico. Algunos la consideran una ciencia, otros lo consideran una disciplina de pensamiento, pero lo enfocan desde otro punto de vista. Para mí no es una ciencia, en todo caso puede llegar a ser entendida como la madre de las ciencias, como se suele decir. Pero bueno, la filosofía digamos que es un saber sistemático en general, aunque muchos filósofos se han alejado de la sistematicidad y han preferido la forma ensayística o liberal de pensamiento, liberal en un sentido no político sino en un sentido existencial, ¿no? Como un reflexionar sin método sobre diversas cuestiones. Así tenemos por ejemplo un Émile Cioran en el siglo XX, Nietzsche, que es un filósofo famoso y no fue sistemático en su forma de tanto de expresarse como de pensar. Sin embargo, hay otros pensadores que han hecho grandes sistemas filosóficos, que han elaborado concepciones globales del mundo y la han, digamos, expresado en libros muy metódicamente desarrollados. Pero surge un primer problema que es el de encontrar una definición de la filosofía. Vamos a ver que hay definiciones clásicas, bastante conocidas, como las que les voy a mencionar a continuación. Heráclito, un filósofo griego de la primera etapa, de los llamados presocráticos, dice: el filósofo debe ser un buen investigador de muchas cosas. De alguna manera aparece esta idea de que el filósofo es alguien que sabe un poco de todo. Esto era muy común en el mundo antiguo, donde se llamaba filósofo a alguien que tenía un conocimiento exhaustivo no solo de lo que le era propio como pensador filósofo, sino de otras materias como las ciencias, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia, fue también el primer científico que pudo predecir por medios matemáticos, astronómicos, un eclipse. Platón, en el diálogo Eutidemo, dice: la filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. Este aspecto práctico de la filosofía va a aparecer a lo largo de su historia en muchos pensadores que ven la filosofía no como un mero saber erudito o algo que vive en los libros únicamente, sino también algo que se puede experimentar en la vida y en la cotidianidad. Hay una filosofía de la cotidianidad en el sentido que casi en cada decisión que tomamos puede haber una postura filosófica, y de hecho la hay. Dice Aristóteles, discípulo de Platón: la filosofía es la ciencia de la verdad, que incluye a todas las demás. Este concepto de la filosofía como abarcando la totalidad de las ciencias o siendo una especie de madre de las ciencias también es muy común a muchos pensadores como Kant, que dice que es la ciencia de la relación de todo conocimiento al fin esencial de la razón humana. Fichte, discípulo de Kant, dice: la filosofía es la ciencia de la ciencia en general. De hecho, su libro más importante se llama Doctrina de la Ciencia. Y Fichte concebía la filosofía como una especie de metodología científica capaz de darle justamente una sistematicidad a todas las demás ciencias y de ordenarlas en un conjunto general. De otro modo lo ven filósofos no tan sistemáticos o nada sistemáticos como Nietzsche, que dice que para vivir hay que ser un animal o un dios, y en esto cita Aristóteles, ¿no? Y después dice: falta el tercer caso, hay que ser ambas cosas, es decir, un filósofo. Para él un filósofo es alguien a mitad de camino entre la bestia y el dios, o que de algún modo abarca los dos aspectos, ¿no? De hecho, muchos filósofos, si bien pensaron como dioses en cuanto a que crearon grandes sistemas generales para explicar la realidad, al mismo tiempo vivían de un modo un tanto salvaje. Esto lo vamos a ver cuando analicemos la vida de algunos filósofos, que es una cosa en sí misma apasionante. Karl Marx, otro filósofo fundamental que vamos a estudiar en su momento, dice en su famosa tesis 11 sobre Feuerbach, dice: la filosofía hasta ahora solo ha interpretado al mundo. Ahora bien, de lo que se trata es de transformarlo. En Marx aparece muy marcado esta idea de que
la filosofía tiene que tener un rol práctico, una praxis constructiva o deconstructiva, como después se va a decir en la historia, ¿no? De alguna manera los filósofos son aquellos que tienen como misión tratar de encontrar una manera de modificar el mundo. Yo le criticaría a Marx que, si bien él concibe la filosofía de ese modo, como algo que de algún modo tiene que negarse a sí mismo para empezar a hacer algo con el mundo, yo plantearía que todos los filósofos a su manera han intentado cambiar el mundo. El tema es cómo lo querían cambiar. Ha habido filósofos conservadores que con sus escritos y su prédica, digamos, querían modificar algo en el mundo que no les cerraba, algo en la sociedad tal como estaba planteada. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si lo que querían modificar no era algo que en sí mismo era bueno y lo querían transformar hacia una posición más conservadora o retrógrada, ¿no? Bueno, Karl Jaspers dice: la filosofía es de ir de camino buscando, simplemente eso, es algo que se puede interpretar de muchas maneras, pero bueno, de algún modo esto hace alusión a el sentido de la palabra filosofía como un amor a la sabiduría, pero que nunca llega a concretarse, siempre se está en proceso de buscar esta sabiduría, ¿no? Y hay que ver qué es esa sabiduría en sí misma. Y para cerrar, una definición que me gusta mucho, que es la definición de Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX muy particular, que dice: la finalidad de la filosofía es la de hacer desaparecer los problemas filosóficos mismos y la de eliminar la propia filosofía o curarse de ella. Fíjense qué curioso, ¿no? De alguna manera para él la filosofía es una disciplina cuyo objetivo es eliminar los problemas que ella misma genera, ¿no? Un problema filosófico como puede ser la existencia del alma, ¿no? Algunos dicen: no, el alma no existe, existe el cerebro, y lo que llamamos alma es un epifenómeno de la actividad cerebral o del sistema nervioso, etc. Otros dirían: no, el alma existe y es una sustancia que sobrevive a la muerte, etc. Bueno, eso es un problema filosófico, y Wittgenstein dice: no tiene mucho sentido planteárselo. En última instancia es una especie de juego de lenguaje eso, digamos que el lenguaje genera, por cómo están formuladas las palabras y la gramática, ese tipo de dilemas, pero en sí mismo no tiene mucho sentido, hay que curarse de eso. Pero esa cura, esa terapéutica en sí mismo es hacer filosofía también, lo cual es muy paradójico. Yo arriesgaría una definición personal, si me permiten, que es decir que la filosofía es aquella disciplina sistemática, o a veces no, pero es esa disciplina de pensamiento cuya función es elaborar preguntas que en sí mismas no tienen respuestas. Y lo que importa no es tanto la respuesta a la pregunta filosófica, es la formulación de la pregunta misma. La posibilidad que nos da la filosofía de buscar problemas, ¿no? Y esto no es buscarse problemas en el mal sentido de meterse en un problema o en un lío, sino buscar aquellos problemas que hacen a la esencia de la condición humana. Por ejemplo, la existencia de Dios, la existencia del alma, como decíamos, del mal, la posibilidad de superarlo o de lograr una sociedad más justa, cosas que siempre a veces quedan un poco en el plano de la utopía, pero que sin embargo, si no es desde una mirada filosófica, nunca se podrían empezar a reflexionar. Y antes de terminar, les quería recomendar un libro. Al final de cada clase voy a tratar de recomendarles una lectura o un libro para que se vayan armando su pequeña biblioteca filosófica, que es El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Un libro que estuvo prácticamente de moda en la última década del siglo XX. Un libro bastante importante, como verán, en cuanto a tamaño, y es un libro que yo recomiendo a aquellos que se quieren iniciar en la filosofía y no están acostumbrados a leer cosas o libros de tipo filosófico. Si están acostumbrados a leer novelas o lecturas más ligeras, este libro les puede ser útil en el sentido que les puede hacer más digerible un acercamiento a la filosofía, sobre todo si los que están viendo el video son personas de entre 14 y 25 años, digamos, una persona que está en su adolescencia y a lo mejor no tenga la voluntad de encarar un libro muy complejo o un manual muy sistemático. Este es un lindo libro que hace una introducción general a la filosofía y a su historia, que son los temas que vamos a ver en el curso, pero de una manera novelada, ¿no? A través de la pluma de este escritor noruego que con este libro
realmente logró algo curioso, que fue poner de moda la filosofía, se podría decir, o instalar el debate filosófico en aquellas personas que no tienen una formación filosófica universitaria. Bueno, con esto los dejo, les agradezco por haber visto esta clase. Recuerden suscribirse si así les parece, y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.